Bendito sea el Señor Jesús. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Pues hermanos, Dios me los bendiga otra vez en esta bonita mañana. Pues hoy vamos a tener el segundo mensaje o la segunda parte de la enseñanza que hemos titulado ¿cómo hermanos? ¿Quién fue Saulo de Tarso? ¿Quién fue Saulo de Tarso? Bueno, ya hablamos bastante en la primera parte. No quiero meterme mucho en la primera parte porque el tiempo es solo y quiero a ver si puedo terminar en esta segunda parte del mensaje. O si no, como les dije, a lo mejor hacemos 3. Pero nos quedamos en Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, verso número 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer. O sea, Saulo piensa que lo que está haciendo, la vida que está llevando, está bien. El celo que él tiene respecto a las escrituras, respecto para con el Señor, él piensa que está bien, pero está equivocado, está mal. Bendito sea el Señor Jesús. Él dijo, yo lo hice por ignorancia, por incredulidad. Ya alabamos, bendito Dios. Pero hubo un tiempo donde él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, que era lo correcto. A veces tú has pensado en lo que has hecho que está bien. Y que has descubierto que no estaba bien. Amén. ¿Te has corregido? Amén. Qué bueno. Eso es bíblico, eso es de Dios. Corregirnos cuando descubrimos que en algo hicimos mal. Amén. Amén. Ok, y luego dice la Biblia en el verso número 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, porque yo pensaba que estaba bien, que era mi deber, como celoso de Dios, como celoso de las Escrituras. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué? Mira, ¿sabes? Aquí esta palabra, los forcé, o sea, Saulo los torturaba. Practicaba la tortura. ¿Y sabes? Los torturaba de algunos cristianos que no aguantaron, hermanos. Hablaron mal de Jesús. Saulo dice, yo los forcé a blasfemar, a hablar mal de Jesús. Y en parte lo logró. Cuidado, porque algunos te forzan a hacer lo que no debes. Cuidado, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu hermano, puede ser tu hermano. Te forzan de alguna manera a que actúes o te comportes como si no conocieras a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Es mi hijo, es mi esposa, es mi esposo. Te alabamos, bendito Dios. Eso hacía el religioso. Un religioso, cuidado, porque hay peligro con el religioso, que piensa que también cree en Dios, pero de una manera como los demonios, porque el demonio cree pero y tiembla y no cambia. Es un demoniote con cuaco y con cola. Y que te dice, vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto otro. ¿Qué se hace? Y te están frío, y es como una tortura hasta que a veces cedes hacerlo. Bendito sea el Señor Jesús. Cuidado cuando te dicen ten, y tú sabes de dónde viene. Quizás por algún ratito te niegues, no, y no, pero como insiste, como te está forzando, hasta que dices, bueno, y a la bolsa, y pues a dar la vuelta. ¿Sabes lo que dijeron los de Sodoma y los de Gomorra a Abraham, el padre de la fe? Las riquezas, el oro,
los bienes materiales, déjalo todo para ti, Abraham. Nada más danos a la gente, es todo. ¿Y sabes lo que dijo Abraham? No, hombre. Para que tú digas que por ti yo me compré estos zapatos, para que tú digas que yo me compré este saco y esta corbata, ni siquiera te voy a agarrar una cinta para un par de zapatos. A mí el que me sustenta, el que me bendice es el de arriba. Amén. No la gente impía sin vergüenza. Esos son gentes de fe. A él se le llamó el padre de la fe. Una fe genuina, verdadera. No una fe como los demonios, que no dejan de ser demonios y que tiemblan cuando se menciona a Dios y que se arrodillan y que dicen: tú eres el santo de Dios, el hijo de Dios. Son demonios. Son demonios. Dice la Biblia en el verso número 11: y muchas veces castigándole en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido por el celo a Dios y por el celo a las Escrituras, pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto, que era de acuerdo al Señor, que era guiado por el Espíritu Santo, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Gloria al Señor Jesús. En Juan 16, 1 al 3, mira lo que Jesús dijo a sus apóstoles, a su iglesia. Mire, bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. San Juan 16, 1 al 3. Gloria al Señor Jesús. Mira lo que dice la Biblia en San Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, son palabras de Jesús, para que no tengáis tropiezo o caída. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice Jesús, porque no conocen al Padre ni a mí tampoco. ¿Qué te parece? Nos van a correr de las iglesias. Sales para afuera y ya te quedas en paz. Saulo de Tarso. Era terrible para una persona que lo corrieran, que lo expulsaran de las sinagogas o de las iglesias, vamos a decir así. Era terrible, hermano. Era terrible. Te alabamos, bendito Dios. Pero Saulo lo estaba haciendo con gente santa de Dios. Gente que vivía de acuerdo con el Señor. Y más adelante vamos a llegar, ya Pablo, cuando le dice a la iglesia de Corintio: oigan, se está oyendo de que ahí en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, se está cometiendo una inmoralidad y están envanecidos. ¿Por qué no lo han quitado de ahí de la iglesia? ¿Por qué no lo han expulsado? Pero este ya es Pablo. Amén. ¿Me explicó? Para no confundirlos. Porque en aquel entonces se equivocaron con Pablo, no con Saulo. Este no se compone, este es igual, el mismo. No te engañes. Mira la Biblia. Aquí Jesús le dice: los van a correr de la iglesia, donde no tienen por qué correrlos. Pero como no conocen al Padre ni a mí, lo harán con ustedes que me conocen. Porque no podrán vivir de acuerdo. El religioso y el santo de Dios, el que vive de acuerdo con Dios, va a ser muy difícil, hermanos, que vivamos unidos, que vivamos juntos. Amén. El religioso se lleva melgas. Lleva una vida muy desordenada delante del Señor. Vive como quiere y hace lo que quiere. Y todo lo confunde. Piensa que es de Dios. Piensa que lo que está haciendo está bien, que es lo correcto, que qué se hace. Mientras que el verdadero es bien distinto. La Biblia, mira, nos enseña lo que es un cabrito, lo que es una oveja, lo que es cizaña y lo que es trigo. Si tu corazón está dispuesto, Dios te quita el velo si estás convertido bien a Él.
Bendito sea el Señor Jesús. En San Juan 16, 3, 1 al 3, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán: están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido al Padre, ni a mí tampoco, dice Jesús. No me conocen, pero conviven mal. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de Aarón y Moisés? Moisés se va a buscar al Señor y está por unos días ahí hablando con el Señor, y se queda como líder su hermano Aarón. Y cuando se quedó Aarón como líder del pueblo del Señor, y tardándose Moisés, se acercó al pueblo de Dios a Aarón, al líder, y le dice el pueblo al nuevo líder, a Aarón, hermanito de Moisés: son hermanos de sangre y carne, y también son del mismo pueblo del Señor, pero se ve la diferencia entre uno y el otro. Entonces le dice el pueblo de Dios a Aarón, al nuevo líder, que Moisés no está: a los dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le haya sucedido a... ¿Cómo se llama el pastor? Y el nombre que recuerdo del pastor. Moisés, ándale ese Moisés. No sabe lo que le va a pasar. Porque a veces ni del pastor de Dios se tiene memoria. Entonces le dice a Aarón: ¿qué quiere que les haga? ¿Qué quiere que les haga? ¿Qué desea? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué le dice el Señor? Y uno se ponía así chinitos. Ay, pues yo siento de parte del Señor que nos hagas un becerro. Y Moisés dijo: bueno, si es del Señor, pues está bien. Yo no me puedo rehusar que ustedes sientan que viene del Señor. ¿Y cómo lo haremos? Dice Aarón. Yo decía: pues tú eres el líder. Pues miren, quítense todas las alhajas que traen en las narices, en las orejas, en los ombligos, en los dedos, en todas partes, y traen. Y se los traen. Y que lo avienta en el fuego, en una vasija, y se redite, y él lo empieza a trabajar y se hace el becerro. Y luego les dice este líder: mañana vamos a tener fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová. Mañana vamos a tener culto, vamos a tener campaña, un servicio especial. No más, ¿no? Y Aarón con sus ropas largas de sacerdote, de líder. Oye, hermano, no, hombre, no, se va a poner bueno. Y que llegan al culto. Eso no lo hacían cuando Moisés estaba presente. Llegaron inviquinadas, hermano, algunas mujeres ahí, con minis faldas, con blusas transparentes, con escotes, con faldas con rajada, hermanos. Y todos brincoteando y todos saltando, ahí remojándose, brincando en la sala. Moisés está loco, pero nosotros ahorita no estamos Moisés, este sí es santo de Dios. ¿Saben lo que dijo Dios? Moisés: desciende, porque ya por lo que sacaste de Egipto ya se te pudrió. Se pudrió con un nuevo líder, con el que se quedó de encargado. Y que viene Moisés juntamente con Josué. Y luego se oyen los gritos, se oyen los ruidos, y dice Josué: ya se está peleando el pueblo. Y Moisés sabe que es un pueblo bien peleonero. Pero Moisés le dice: no. Al final viene el oído, porque no es grito, no es ruido de pleito. Yo oigo la canción de la gasolina. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Dice Tarso.
se hace 2 libras de cadera de cadera. Estoy oyendo que están cantando cantos del general. Es que nosotros mira, no somos legalistas como Moisés, que te pone un fregadazo ahí. Sí, pero lo que te dice él, lo que te dice Moisés, ¿hacia dónde te caminas? ¿Dónde te lleva? Con esa regla, con eso que te dice que ni siquiera a veces aparece en la Biblia. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te conduce? ¿A desgenerarte o a componerte, a regenerarte? ¿Me fijas? Y todos ahí encantados de la vida, mandándole textos a Aarón. No, pastor, lo felicitamos, estuvo tremendo el culto, estuvo tremendo la alabanza. Me explico, le mandaban fotos con gentes con minifaldas y Aarón decía, ay, que bien, hermano, ay, le voy a poner aquí. Pero que va llegando Moisés, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Y confrontó a Aarón. ¿Por qué hiciste esto, este pecado tan grueso delante del Señor? Y oigan bien lo que les voy a decir: los que dejan la palabra de Dios alaban a los impíos. Qué bien te queda la falda. Mira, aunque traigas el escote, se te mira muy bonita. A ver, date la vuelta y le dice al viejo: ay, mi viejona, mira nomás cómo se mira mi vieja. Están iguales. El que deja la palabra alaba al impío, la Biblia lo dice, pero el que la guarda contenderá con ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos 26, 12 al 20 dice así la Biblia: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. ¿Por qué le habló en lengua hebrea? Porque él era hebreo de hebreos. Y Dios nunca te va a hablar algo que tú no puedas entender. ¿Me explico? A veces entendemos, pero lo hacemos los entendidos. Y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, lo que hables tú de tu hermano, lo que le hagas a tu hermano, así lo difames, así hagas lo que le hagas, ¿sabes a quién se lo estás haciendo? Si te lo transeas, lo que le hagas. Jesús le dice a este religioso: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Ya alabamos, bendito Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. El perseguir a la iglesia, el maltratar a la iglesia, el dañar, el destruir, el perjudicar a la iglesia, es hacérselo al mismo Señor. Espero que no nos confundamos ahí, no nos equivoquemos ahí. Entonces, cuando la iglesia está mal, le vamos a llamar la atención, porque eso sería destruir. Eso no es destruir a la iglesia, eso es disciplinar y ayudar a corregir a la iglesia. Pero algunos nos equivocamos, nos confundimos y decimos: ¿dónde está el amor? Entonces el amor es apapachar el pecado los unos a los otros. Eso es vivir una vida religiosa, no hemos nacido de nuevo. Bendito sea el Señor Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice el verso 15, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Era lo que le faltaba
a Saulo de Tarso tener un encuentro de verdad con el Señor Jesucristo. No lo había tenido nunca. Nunca. Y así pasa con toda aquella persona que nunca, que han pensado que por esto, por aquello, son encuentros del Señor. Cuando se tiene un encuentro verdadero con el Señor, mira, después de Saulo de Tarso, ya no fue el mismo. Porque a veces te pasan detalles, cositas. Yo he tenido encuentros con el Señor. Oye, pero estás como el que le soplan y se cae. Estás como los que venían con palos y con espadas y piedras para aprender a Jesús. Y Jesús, cuando le preguntaron que quién era, Jesús dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron. Y se levantaron y siguieron con la misma idea de prenderlo, de crucificarle, de matarlo. ¿Me fijas? Ay, qué encuentro tan terrible tuvieron con Jesús. Pero ¿de qué manera tuvieron ese encuentro? ¿Me explico? ¿De qué forma? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora vas a ir, ya no para maltratarlos, para perjudicarlos, para que les abras los ojos y los saques de las tinieblas y los traigas a la luz, a Jesús, para que sus pecados les sean perdonados. Les vas a predicar a los gentiles y a tu pueblo, del cual yo te voy a librar de los dos, porque son tremendos los dos. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué haces ahora tú como convertido, cuando te reúnes, cuando te juntas con fulano, con macano, con sultano? ¿Les predicas la palabra de Dios? La Biblia dice que lo que está lleno tu corazón habla la boca. ¿Qué habla tu boca cuando te reúnes, cuando te juntas? ¿Qué habla tu boca? Los sacas de las tinieblas y los ves en tinieblas y los traes a la luz. ¿Te portas tú como luz ahí? Bendito sea el Señor Jesús. Mira, ahora lo que hizo el encuentro de verdad de Dios con Saulo. Y dice el verso número 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No me rehusé. Él me llamó por su misericordia a predicar su palabra y no he sido rebelde. No he sido rebelde a esa visión celestial, a ese llamado, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No más. El que fue Saulo de Tarso. Ahora arrepiéntanse y muestren obras dignas de arrepentimiento, como lo decía Juan el Bautista. Porque si no, ya el hacha está puesta a raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego o al infierno. Arrepiéntanse, dice el apóstol Pablo. Hechos 9, 1 en adelante. ¿Qué dice ahí?
En Hechos 9, 1 en adelante, ahí hay un título, conversión de Saulo, ahí la salvación de Saulo. Saulo se volvió de verdad Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, díjate, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo el Señor: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, o a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este es un santo de Dios, este es iglesia de Dios, cristiano, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Este no es el de Zafira. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Damasco, y busca en casa de Judas, no el Iscariote, otro, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ahora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, noten este punto, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. He oído mucho acerca de este hombre. Mucho he oído de él. ¿Cuántos males ha hecho este hombre a la iglesia? Dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Saulo de Tarso, muchos males había hecho a la iglesia, a los santos de Dios. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero mira lo que le dice el Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Señor, pero es un hombre que ha sido tan malo, tanto daño que ha hecho la iglesia, ha sido tan terrible. Ya no va a ser así. Ve, reúnete con él, júntate con él, vas a orar por él, porque yo, el Señor, te digo que instrumento escogido me es este tremendo, que había hecho tantos males a los santos de la iglesia. Te alabamos, bendito Dios. Y dice la Biblia más adelante: el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así son la gente de Dios, ¿verdad? Obediente. Fue entonces Ananías y se reunió con este arrepentido Saulo de Tarso, el que tuvo el encuentro personal con el Señor, el que fue perdonado por el Señor por su gracia y lo puso en el ministerio. Fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre él las manos, o sea, va a orar por él, le dijo: hermano, somos hermanos ahora, Saulo. Has nacido de nuevo, el Señor me lo reveló. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya me imagino Saulo de Tarso contestándole: ¿tú eres Ananías? Sí, yo te vi una visión, que tú venías a orar por mí. Dios me lo reveló. Ahí la vida de Saulo empezó a cambiar, con ese encuentro personal que tuvo con el Señor Jesús. Entonces dice: para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo, no estaba lleno del Espíritu Santo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a quien no había creído nunca, a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, mientras que antes decía: Él no es el Hijo de Dios, blasfemen, digan mal contra Él. Ahora, ya de convertido, lleno de Dios, empieza a predicar de que Él es el Señor, de que Él es el Hijo de Dios, que a Él tienen que creer, a Él tienen que venir para perdón de pecados y vida eterna. Ese es el nuevo nacido. El religioso es todo lo contrario, nunca habla de Dios, nunca evangeliza, no busca a los cristianos. No, pues el cristiano es un estorbo. El santo Dios te va a hacer un estorbo si tú eres una religiosa, un religioso que te vistes como quieres, te juntas con quien quieres, porque tus padres te dan el permiso. Como Saulo de Tarso, porque piensan que están bien. ¿Saben? Es porque no conocen a Dios ni al Hijo tampoco. Te dicen ahorita que no, a los 2 o 3 días te dicen que sí, sabiendo que es no, rotundo. Pero por tu carita de San Martín de Porres te vuelven a decir que sí, que no te hace nada. Lo que necesitamos de verdad, algunos de nosotros, es tener un encuentro personal de verdad con el Señor Jesucristo. No lo digo por ti, pero a ti te lo estoy enseñando. Enseguida entonces predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Sí, es el mismo. Pero ya no los asola, ya no los persigue, ya no los maltrata, ya no los mata, ahora los saca. ¿Me explico? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Primera de Timoteo 1, 12 al 17 otra vez, dice así, ya de convertido, Saulo de Tarso, al Señor Jesucristo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra que digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí para mostrarse en mí primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de
de los siglos, e inmortal e invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios 11:28. Gloria al Señor Jesús, porque Dios se apiadó de ese hombre religioso que pensaba que le conocía, pero no le conocía al Señor, que pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero estaba bien torcido, estaba bien mal. Hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús y cambiaron todas las cosas. Él nació de nuevo. Él nació de nuevo. Por eso alaba y engrandece al Señor. Le da las gracias al Señor. Amén. Segunda de Corintios 11:28 dice así la Biblia: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué se agolpa cada día sobre tu persona, Pablo? Ir y matar a la iglesia, encarcelarla, forzarlos, torturarlos para que blasfemen el nombre de Jesús. No, ahora ellos me preocupan. Pero no para maltratarlos ni forzarlos para que blasfemen el nombre del Señor, sino para que lo honren, lo respeten, lo bendigan, le glorifican, le sean fieles hasta que se mueran. ¿Qué cambio de este varón? Amén. Segunda de Corintios 13:10 dice así la Biblia: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad o de dureza. Pablo, después de convertido su nombre muy duro, durísimo. Le llaman el hombre de fierro o el hombre de hierro, pero también el hombre de terciopelo. De repente lo ves tan dócil, tan suave, tan sencillo como el terciopelo, pero de repente lo ves tan duro, tan serio, tan fuerte, que a veces no podemos discernir el porqué de un lado y el porqué del otro. Los de cuando era como de terciopelo y cuando era así duro, cuando era severo, con unos y con unos como el terciopelo, los de cuando lo notaban duro como fierro, los decían: mira, allá con aquellos días como el terciopelo y con nosotros es bien duro. Y los de acá como el terciopelo decían: qué duro es Pablo allá con aquel grupo. Es un tipo medio cruel Pablo con aquel grupo, pero con nosotros es, mira, muy dócil, es como un padre de tierno. Y los acá cuando nos miraban, decían: así debería ser el duro allá, ¿por qué no más con nosotros? Porque hay gran diferencia entre allá y acá. Y Dios no es igual con todos. Amén. Según como tú te portes delante de Él, Dios es contigo así. Entonces ahora hay un cristiano verdadero que le preocupa a la iglesia, que ama a la iglesia, que no quiere destruir a la iglesia, que no quiere perjudicar a la iglesia. Dice que no quiere usar de severidad cuando se reúna con la iglesia, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para... ¿Por qué era severo Pablo, duro en ocasiones con la iglesia? Para santificarla y no para destruirla. Cuando un líder te consiente que tú vivas como se te pega tu regalada gana, te está llevando rumbo a la destrucción por el camino ancho. Amén. Pero cuando un líder se pone firme y serio para contigo, es para que te conduzcas por el camino angosto y no vivas como tú quieras ni hagas como tú quieras. ¿Fijas? Amén. Para que te santifiques y seas usado por el Señor.
Pero a veces el que se porta mal quiere que lo apapachen, y luego después los apapachas, y luego después te levantan y te dicen: este es el ungido del Señor. El que te disciplina, el que te corrige, el que te pone en tu lugar, ese está más endemoniado que el mismísimo diablo. Bendito sea el Señor Jesús. En Gálatas 2:14, mira lo que dice la Biblia, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, mira lo que dice Pablo: cuando yo vi a algunos creyentes que no andaban rectamente o derechamente conforme a la verdad del Evangelio de nuestro Dios, dije a Pedro delante de todos, Pedro se comportó en alguna ocasión como todo un hipócrita, hermano. Miedoso, cobarde con los judíos. Y cuando se iban, convivía con los gentiles. Pero cuando se juntaban gentiles, creyentes y judíos, se hacían lado de los judíos y no pelaban a los gentiles. Y con su hipocresía ya habían arrastrado hasta Bernabé y a algunos creyentes. Y Pablo lo notó. El tremendo no de Saulo, de Pablo, el santo de Dios, que ama a la iglesia, que se preocupa por la iglesia, que vigila la iglesia, que vela por la iglesia. Bendito sea el Señor Jesús, que en ocasiones con la iglesia es bien duro, es bien severo, es bien serio. Es como un fierro, no lo mueves. Te alabamos, bendito Dios. Pero con la misma iglesia es como el terciopelo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Muy dócil, muy blando, muy lindo. Entonces dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, verso 11 del capítulo 2 de Gálatas. Ahí arriba hay un título, no sé si tu Biblia lo tenga, que dice: Pablo reprende a Pedro porque lo quiere destruir, hermanos, como lo hacía antes cuando era Saulo, porque aborrece a Pedro, porque tiene algo contra Pedro, tiene un sentimiento contra Pedro, tiene alguna envidia, algún celo equivocado, hermano. No, él vio que no andan conforme a la verdad del Evangelio y le va a llamar la atención. Y eso es de Dios, que nos llamamos la atención. Lo haces tú cuando alguno de los más allegados está mal, le dices: oye, ¿no andas conforme a la verdad del Evangelio? ¡Ay, qué duro! Pues es que a veces tengo que ser así, tan duro como un fierro, que no me van a mover. A veces eres como un terciopelo. Cuando estás caminando bien, soy como el terciopelo. Cuando vives bien, cuando respetas a Dios, cuando honras a Dios y le buscas de verdad, de corazón. ¿Te fijas? Entonces, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, donde se le llamó a los cristianos por primera vez, cristianos. Lo hizo delante de todos, pero mira pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, se lo dije en su cara. En su cara, no le estuve rodeando, yo no anduve diciéndole a fulano ni a mangarle de sultano. Lo que yo sentí, lo que yo vi que no estuvo bien, se lo dije en su cara, delante de todos. Qué cruel es Pablo, ¿verdad? En ocasiones tienes que hacer. Bendito sea el Señor Jesús. 1 Timoteo 5:20 dice la Biblia: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también tengan temor y no hagan lo mismo que algunos. ¿Me explicó? Bendito sea el Señor Jesús. En 2 Corintios 11:29 dice así la Biblia: ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién no se enferma y yo no me enfermo? O sea, si alguien decía de los cristianos que está enfermo, Pablo se sentía también enfermo, o como que se hacía partícipe de lo mismo que estaba pasando a aquella persona que se había enfermado. Y luego dice más adelante: ¿a quién no se le hace tropezar y yo no me indigno? Mira, este pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente de 2 Corintios 11:29 lo dice así, de esta manera: ¿quién está débil sin que yo
no sienta esa misma debilidad. ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda en ira? ¿Quién es la persona que se ha dejado llevar por una mala conducta, un mal comportamiento, se ha dejado arrastrar por el mundo, por la corriente de este mundo, se ha dejado llevar por el pecado y yo no arda en enojo? Pero algunos nos alaban, ve, no se hace nada. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Qué quieres que haga? Él es mi viejo, es mi hijo. ¿Sabes? ¿Tienes la fuerza tú del Señor para someterte a Él? ¿Notas ese poder sobre tu vida? El poder que viene de parte no es para destrucción, es para hacernos bien, para ayudarnos a hacernos bien. No, Señor, usted no se junta con los inconversos. Usted no se hace, pues no hay cosa, aquí me tiene a mí como su padre, sea mi amiga, sea mi amigo. Yo no hay más. Y si me explico, espero que sí. ¿Quieres platicar conmigo? ¿Que vas a platicar de la Biblia? Órale, platiquemos de la Biblia. No, ¿quién dice con los del mundo para platicar del puro mundo? Ya Dios nos ha dicho más de cuánta cosa no respecto a los jóvenes, que no tengan cuidado. Y a veces nos animamos como el cerillo, ¿verdad? Y nomás salimos para afuera y se apaga el cerillo. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. 1 Corintios 5, 11 al 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Y estáis vosotros envanecidos? No más. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? Oye, hermano, qué severo es Pablo el apóstol, es este santo de Dios. Qué duro, ¿no, hermanos? Pongámoslo en las manos de Satanás para que lo destruya. No más. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Permitiendo y dejando que ese pecado siga y permanezca ahí, va a contaminar a toda la iglesia. Limpiad pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la reunión o el culto, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Dice así la Biblia en el verso número 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y fíjate lo severo de Pablo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero miren, 1 de Tesalonicenses 2, 7 y 8.
antes fuimos, dice el apóstol Pablo, tiernos entre vosotros. Hoy no más. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pero imagínate, al ver esto o al oír esto, los de Corinto, si Pablo es tremendo, cállate, no te pasa por alto nada, y con ustedes así es. Bendito sea el Señor Jesús. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. Quiero que veas lo que dice ahí en el verso 5 arribita. ¿Qué dice? Pablo perdona a quién? Al ofensor. Ese hombre que estuvo mal ahí en la iglesia de Corinto, teniendo como querida a la mujer de su propio papá, su madrastra, porque hoy en día así se está viviendo, ¿no? Mucho padrastro y mucha madrastra. Los matrimonios no están durando. Eso está escrito. Así lo dice la Biblia. La palabra santa de nuestro Dios. Entonces, a este varón que estaba en esa iglesia, viviendo con ese pecado, y la iglesia envanecida, teniendo misericordia y un amor equivocado, y una misericordia equivocada, Pablo llegó, pero tan severo, tan duro como un fierro, que dijo: quítenlo, expúlsenlo, córranlo, pónganlo en las manos del diablo para que lo destruyan. ¿Saben? Cuando oyó este varón y la gente empezó a actuar como Pablo les dijo, no juntándose con él, no hablándole ni conviviendo con él, allá todos, parientes, conocidos. Ahí no es con que, pues es mi gente, es mi pariente, porque algunos de nosotros sí somos de corrientes, hermanos. Dispénsame la expresión. Pero ¿por qué es pariente? Porque es conocido. Deberías demostrar más amor por tus parientes y ser más enérgico por la confianza que hay. Amén o no amén, para que muestren señales de que están arrepentidos y que se van a ir al cielo. Pero somos con los que menos hacemos lo que deberíamos hacer. Amén o no amén. Pablo dijo: ni coman ni se juntan con él, no coman con él, no le inviten. Pero hay personas que dicen: mira lo que te traje, manita, te traje unas galletitas para que te las comas. Hoy no más. Por eso no cambian, por eso no se corrigen ni dejan de hacer lo que están haciendo y como están viviendo. ¿Te estás fijando? Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Este hombre, cuando la iglesia empezó a comportarse así como les escribió el apóstol Pablo, ¿qué creen, hermanos? Se corrigió, se compuso. Le vino una tristeza que lo consumía, que se enfermó porque nadie se quería juntar con él, nadie le hablaba, nadie le dirigía la palabra, no lo invitaban a fiestas, a piñatas, no hablaban de él, no lo mencionaban, porque Pablo les enseñó que lo odiaran. Así era el consejo del apóstol: no le hables y ódalo. No, hermanos, así no era el punto. Pero algunos de la iglesia pueden equivocar. Me está llevando a que lo odie. Si no piensas tú, ya tú. Pero un siervo del Señor no puede caminar ni llevarte que tú odies, aborrezcas como Caín a su hermano. Pero no ames como Caín. Caín tenía un amor demoniático, que a su hermano lo destruyó. No mató Caín a su hermano. ¿Y cómo los matas tú? Apapachándoles, consintiéndoles, juntándote, conviviendo, sabiendo cómo viven y cómo se comportan delante del Señor. Así los matas. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente, dice la Biblia en sí. Este hombre entonces se arrepintió, hermanos. Y ahora Pablo aquí entra como el terciopelo. ¿Me explico? Dice entonces la Biblia así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo,
sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Porque ya se arrepintió, porque no puedes perdonar si no hay arrepentimiento. Perdonarle y ¿qué? Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la palabra de sí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Pablo se aventó. Y si no, nadie se hubiera aventado, el sinvergüenza hubiera seguido igual. Pero Pablo se aventó, dijo: ponle la mano de Dios para que lo destruya. Y no se junten con él y no le hable a nadie. Y trabaja la palabra de Dios, da resultados. Cuando la practicamos y la vivimos, sí da resultados. Amén o no amén. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia en Tito 3:10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Bendito sea el Señor Jesús. Según la de Tesalonicenses 3:14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado y no os juntéis con él, para que se avergüence. Para que se avergüence. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, aquí nos detenemos. Aquí concluimos los dos mensajes, pero nada más dos. No hubo, gracias a Dios, la necesidad de hacer tres de esta enseñanza. Gracias a Dios, porque nada más fueron dos. Y pues ya te lo enseñé, ya te lo prediqué. Espero de que esto haya sido una bendición para tu vida. Y si es así de verdad, dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo por su bendita santa palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.